¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio y antes de comenzar quiero contarles la historia de dos chicos que se habían conocido por una red social y un día decidieron juntarse y salir a tomar algo. Fueron a tomar un helado. Resulta que empezaron a conversar y a medida que se iban conociendo se fueron dando cuenta que veían el mundo de formas muy distintas. Era como si cada uno de ellos viniera de un planeta diferente y de alguna manera hubieran terminado acá en la Tierra. Llegó a ser tan irreconciliable la posición de ellos que finalmente decidieron no volver a verse nunca más. ¿Les ha pasado algo así? ¿Les ha pasado una historia como esa? De que conocen a alguien y uno no puede entender derechamente cómo vive, cómo piensa, cómo puede ver el mundo de esa manera. Bueno, hoy hablaremos justamente de lo que ocurre en esta clase de situaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando dos personas tienen formas de ver el mundo tan diferentes, como que si fueran completamente irreconciliables? ¿Qué es lo que hace que dos personas actúen como si vinieran de otro planeta? ¿Les ha tocado alguna vez estar con alguien que parece que viniera de otro planeta, que no tiene nada en común con su forma de pensar y parece que vivieran en dos posiciones completamente irreconciliables? Bien, el tema de hoy trata justamente de esto. Hoy vamos a hablar de las cosmovisiones. ¿Cosmovisiones? ¿Qué son las cosmovisiones? ¿Alguien ha escuchado antes la palabra cosmovisiones o la palabra cosmovisión? Probablemente has escuchado la palabra cosmovisión en algún momento. Cosmovisión literalmente es eso, visión del cosmos. Fue un término acuñado por un filósofo alemán a comienzos del siglo XX. Investígalo, no te voy a decir quién fue. Tal como la palabra lo indica, cosmovisión significa visión del cosmos. Quiere decir la manera en que uno ve el universo, en que uno ve lo que lo rodea. Las cosmovisiones pueden definirse en forma simple como un conjunto de ideas preconcebidas que se tienen acerca del universo, que se tienen acerca de la vida, que se tienen acerca del mundo. Dicho de una manera más sencilla, una cosmovisión actúa como un lente, como un filtro a través del cual tú vas a ver la realidad. La cosmovisión actúa como un lente que filtra lo que tú ves a través de una serie de ideas preconcebidas y este filtro establece la forma en que tú vas a ver el universo. Por eso hay personas que pueden tener una cosmovisión y hay personas que pueden tener otra cosmovisión y ver el mundo de otra manera, desde otro ángulo. Las cosmovisiones en sí mismas no definen la realidad, sino que definen la forma en que vemos la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, sin lentes, soy miope y veo el mundo borroso. El hecho de que yo vea mi entorno de forma borrosa no quiere decir que el mundo sea borroso. Del mismo modo, si yo coloco unos lentes con un filtro de un color, mi percepción de los colores van a cambiar, pero eso no afecta a los colores en sí. El rojo seguirá siendo rojo y el azul seguirá siendo azul. La cosmovisión de la misma forma no afecta a la realidad, sino que afecta a la forma en que tú entiendes la realidad. Por lo tanto, ante el mismo fenómeno, dos personas con dos cosmovisiones distintas van a dar dos explicaciones distintas o llegarán a dos conclusiones diferentes. Entonces, si dos personas ven la realidad desde maneras distintas, desde preconcepciones distintas, estas cosmovisiones podrían incluso llegar al enfrentamiento. Esto ocurrió, por ejemplo, durante el siglo XX, en que las grandes guerras que se produjeron durante el siglo XX tenían mucho que ver con enfrentamientos de cosmovisiones. Ahora va a surgir una pregunta. ¿Cada persona tiene su propia cosmovisión? Y la respuesta es sí, cada persona tiene una cosmovisión particular, porque cada persona en sí misma tiene un conjunto de ideas preconcebidas a través de las cuales entiende el universo y entiende la vida. Como se trata de ideas preconcebidas, cada persona podríamos decir que hereda una cosmovisión, generalmente viene inculcada por los padres, por los educadores e incluso por las cosas y las ideas que va recibiendo durante el transcurso de la vida. Por ejemplo, las películas que uno ve, la música que uno escucha, los libros que uno lee, afectan la cosmovisión, van afectando la forma en que percibimos el mundo y en que percibimos el universo. Ahora bien, aunque existen cosmovisiones individuales y cada persona tiene su propia cosmovisión, estas, digamos, pequeñas cosmovisiones individuales están englobadas dentro de una cosmovisión más colectiva. Y una cosmovisión colectiva es lo que define lo que llamamos una civilización. Por ejemplo, en Occidente tenemos cierta cosmovisión heredada de la tradición judeocristiana, que aunque actualmente se le han incorporado otras ideas,
En Oriente existen otras cosmovisiones, por ejemplo, en la zona de Camboya existe una cosmovisión muy relacionada con el budismo. O en América, la América precolombina tenía ciertas cosmovisiones. Las tribus originarias de América tenían otras cosmovisiones muy distintas a las de los conquistadores españoles que llegaron después. De este modo, las cosmovisiones pueden ir mutando, transformándose en el tiempo, incluso uniéndose unas con otras, y son como entidades que están cambiando constantemente en el tiempo. Incluso una persona puede ir cambiando su cosmovisión en el transcurso de la vida. No vemos el mundo de la misma manera cuando éramos niños que cuando éramos adultos. En consecuencia, la cosmovisión que tú tienes va a definir la forma en que vas a percibir el mundo y por lo tanto va a definir la forma en que tomas tus decisiones. Una deducción bastante interesante que se puede sacar de esto es que no existen personas librepensadoras por sí mismas. Todos heredamos nuestra cosmovisión de alguien más. Hubieron otras personas antes que nosotros que desarrollaron ideas y pensamientos y formas de entender el mundo y nosotros vamos tomando las que más nos agradan, las que más nos convienen, incluso a veces por moda adoptamos otras cosmovisiones o incluso a veces por imposición tomamos cosmovisiones que no necesariamente representan lo que pensamos. Así, durante gran parte de la historia han existido, podríamos decir, pensamientos oficiales o pensamientos estándar, que eran los que la gente debía pensar. Muchas veces las cosmovisiones fueron impuestas por la fuerza, como en la Edad Media. Y los que se atrevían a romper esos conjuntos de cosmovisiones, estos conjuntos de ideas preconcebidas, muchas veces se enfrentaban a sanciones muy severas. No nos riamos de la época medieval, hoy en día ocurre algo parecido. Por ejemplo, en Occidente se están imponiendo ciertas cosmovisiones, muchas veces por la fuerza, y los que tratan de salirse de esas cosmovisiones, incluso volviendo a ideas de hace un par de años atrás, muchas veces, aunque no son mandados a la hoguera, sí pueden ser asesinados mediáticamente. Algo que es interesante de las cosmovisiones y algo que es interesante del hecho de que existan ideas preconcebidas de cómo entendemos el universo es que, ¿saben? Jesús también tuvo su cosmovisión. Esto es bastante interesante y a mí me ha dejado pensando varios días, porque cuando uno lee los evangelios se da cuenta que Jesús también tenía una forma de ver el mundo. Por ejemplo, si tú lees el Sermón del Monte que se encuentra en el libro de Mateo, en los capítulos 5 y 6, te vas a dar cuenta que Jesús tenía una forma de ver el mundo muy distinta a la que existía en esa época, e incluso a veces muy distinta a la que tenemos ahora. De hecho, cuando uno lee la Biblia, parece que Dios mismo trata de transmitirnos una cosmovisión. Es como que si Dios nos quiere decir, hey, el mundo es de esta manera, el mundo funciona de esta manera. Nosotros tenemos la libertad de elegir si queremos o no adoptar ese modelo de pensamiento. Y de hecho, el apóstol Pablo, en una de las cartas del Nuevo Testamento, nos dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Es interesante porque coincide con esto que yo digo, de que las cosmovisiones van cambiando con el tiempo. Muchas veces vamos renovando nuestra mente, es decir, vamos cambiando las ideas preconcebidas con las que estamos filtrando lo que estamos viendo en la realidad. Al renovar nuestra mente, vamos modificando la forma en que entendemos el mundo. Fíjense que nosotros no cambiamos el mundo sigue siendo como está. La realidad sigue siendo la misma, el universo permanece, pero la forma en que vemos y entendemos el universo va cambiando. Cuando renovamos nuestro entendimiento podemos entender de mejor manera y desde una manera diferente temas como el sufrimiento, temas como la maldad, temas como todo lo que está pasando hoy en febrero del 2020 aquí en Latinoamérica. La invitación que se transmite en la Biblia es a renovar nuestro entendimiento, es decir, a cambiar, a mudar nuestra cosmovisión. Por eso es tan importante el tema de las cosmovisiones. Es como que si Dios quisiera establecer un estándar, una cosmovisión estándar, universal, grande, que define una civilización, y dentro de esa cosmovisión obviamente nosotros vamos a tener nuestras pequeñas variaciones, pero variaciones que serán aceptables dentro de un estándar mayor. La invitación final es a ir modificando nuestra cosmovisión, ir alimentando nuestra cosmovisión, ir adquiriendo nuevas ideas que nos permitirán ver y entender el mundo de una manera diferente, de una manera adecuada, de una manera saludable. ¿Y cómo puedo yo cambiar esa cosmovisión? ¿Cómo puedo alimentarme para tener una nueva cosmovisión?
manera fundamental es entender la Biblia, es leer la Biblia de una manera íntegra y no quedarme con solo lo que me conviene o con solo lo que me gusta. Los aspectos que más me harán cambiar son justamente los que más me incomodan. Esos puntos donde yo realmente estoy siendo desafiado son los que realmente me van a llevar a cambiar mi cosmovisión, a renovar mi entendimiento. Así que en los próximos videos estaremos hablando de varios temas que nos van a ayudar a ir renovando, cambiando, quizás hasta mejorando nuestra cosmovisión. Así que no se pierdan los próximos episodios porque estaremos viendo temas bien interesantes. ¡Saludos!